En marzo de 2019, 3 exploradores urbanos descendieron al sótano de un hospital abandonado en la colonia Doctores de Ciudad de México. Solo uno de ellos volvió a la superficie. Lo que grabaron en esas cámaras nunca debió ser visto. Lo que encontraron bajo tierra obligó al gobierno a sellar el edificio con concreto armado en menos de 48 horas, y lo que ese único sobreviviente confesó antes de desaparecer para siempre cambió todo lo que creíamos saber sobre ese lugar. El Hospital General San Rafael cerró sus puertas en 1985, después del terremoto que devastó la capital mexicana. Oficialmente, los daños estructurales lo volvieron inhabitable. Oficialmente, fue abandonado por razones de seguridad pública. Oficialmente, nadie volvió a entrar jamás. Pero en las calles de la colonia Doctores, los vecinos más viejos cuentan otra historia. Hablan de luces que se encienden en las ventanas tapiadas durante las noches sin luna, de gritos que se escuchan desde las alcantarillas cercanas, de ambulancias que llegan al amanecer sin placas, sin identificación, conducidas por hombres vestidos con uniformes que dejaron de existir hace décadas. Durante 34 años, ese edificio de 7 pisos permaneció como una cicatriz en el paisaje urbano. Sus muros de concreto cubiertos de grafitis, sus ventanas selladas con bloques de cemento, su entrada principal, protegida por cadenas oxidadas y letreros de peligro. Pero las cadenas no detienen a quienes buscan lo prohibido, y los letreros de advertencia son, para algunos, una invitación. Mateo Durán tenía 28 años y un canal de YouTube con 12,000 suscriptores. Documentaba edificios abandonados, túneles olvidados, lugares donde la ciudad moderna prefiere no mirar. Su especialidad eran los hospitales. Decía que en esos espacios vacíos todavía flotaba el eco del sufrimiento, que las paredes guardaban memorias que podían sentirse en la piel. Lucía Montoya, 25 años, era su camarógrafa, estudiante de cinematografía con un talento especial para capturar la belleza en la decadencia, y Ricardo Vega, 32 años, era el técnico de sonido. Veterano de exploraciones urbanas, conocía cada hospital abandonado en un radio de 200 kilómetros. Los 3 se conocieron en un foro online dedicado a la exploración urbana. Planearon durante 6 meses la entrada al Hospital San Rafael. Estudiaron planos antiguos, sobornaron a un guardia de seguridad retirado que trabajó allí en los años 70, consiguieron equipos de respiración en caso de encontrar aire contaminado. Mateo quería hacer de ese video su obra maestra, el edificio perfecto, la historia perfecta, la exploración que catapultaría su canal a otro nivel. Si te atraen los misterios que las autoridades prefieren mantener ocultos, suscríbete a Ecos del Silencio, porque hay verdades que solo se encuentran en los lugares donde nadie se atreve a buscar. La noche del 23 de marzo de 2019 era inusualmente fría para Ciudad de México. Una neblina espesa cubría las calles de la colonia Doctores cuando los 3 exploradores se reunieron frente al hospital a las 2 de la madrugada. Mateo llevaba 2 cámaras GoPro montadas en su casco y otra en el pecho. Lucía cargaba una cámara profesional con visión nocturna. Ricardo llevaba micrófonos direccionales y grabadoras de audio de alta sensibilidad. Entre los 3 tenían suficiente equipo para documentar cada segundo de la exploración. La entrada fue más fácil de lo esperado. Una ventana lateral en la planta baja, oculta detrás de un árbol muerto, tenía los barrotes flojos. Ricardo los arrancó con una palanca en menos de 5 minutos. El interior olía a humedad, a metal oxidado, a algo dulzón y podrido que ninguno de ellos pudo identificar. Los pasillos estaban sumergidos en una oscuridad absoluta. Las linternas frontales cortaban la negrura, revelando camillas volcadas, sillas de ruedas cubiertas de moho, equipos médicos de otra época, convertidos en esqueletos metálicos.
Avanzaron lentamente, grabando cada detalle. Mateo narraba en voz baja, describiendo lo que veían. El segundo piso conservaba todavía algunos carteles en las paredes. Radiología, pediatría, maternidad. Las palabras escritas con una tipografía de los años 60, desteñidas pero legibles. En la sala de espera de maternidad encontraron una pila de revistas de 1984, la última edición antes del terremoto, como si el tiempo se hubiera detenido exactamente en ese punto. Fue en el cuarto piso donde encontraron el primer indicio de que no estaban solos. Una puerta de metal pesado, diferente a todas las demás. Nueva, con un candado moderno que brillaba bajo la luz de las linternas. Sin óxido, sin polvo, como si alguien la hubiera instalado recientemente. Ricardo pasó los dedos por el marco. La puerta estaba sellada con soldadura fresca. Mateo filmó el candado de cerca. Grabó el número de serie. Lucía fotografió las marcas de las bisagras. Detrás de esa puerta escucharon algo, un sonido rítmico, constante, como agua goteando, o como pasos lejanos sobre metal. Se miraron entre sí. Ricardo propuso retirarse. Lucía quiso investigar más. Mateo tomó la decisión. Habían llegado hasta allí. No iban a detenerse ahora. Continuaron subiendo. El sexto piso estaba completamente vacío, sin muebles, sin escombros, sin nada. Solo paredes desnudas y un silencio que presionaba los oídos. Las grabadoras de Ricardo captaban algo extraño, un zumbido de baja frecuencia, inaudible para el oído humano, pero visible en los medidores de sus equipos. Algo vibraba bajo sus pies, algo profundo, algo constante. Fue Lucía quien encontró la entrada al sótano, una trampilla oculta detrás de una estantería metálica volcada. Los tres se arrodillaron junto a ella. La trampilla era de acero reforzado. Tenía un sistema de cierre interno, pero estaba entreabierta, como si alguien hubiera salido con prisa y olvidado cerrarla completamente. Mateo iluminó el interior. Una escalera de metal descendía hacia la oscuridad. El aire que salía de allí era frío, antinatural, y traía consigo ese olor dulzón que habían percibido en la entrada, pero multiplicado por 100. Mateo fue el primero en descender. Sus pisadas sobre el metal resonaban en el vacío. Lucía lo siguió, cámara en mano. Ricardo bajó de último, cerrando la trampilla tras de sí, un error que ninguno de ellos comprendió hasta que fue demasiado tarde. La escalera tenía 53 escalones. Mateo los contó en voz alta mientras bajaba. 53 escalones hacia una profundidad que no debería existir bajo un hospital de 7 pisos. Según los planos que habían estudiado, el edificio no tenía sótano. Según los registros oficiales, los cimientos terminaban a 4 metros bajo tierra, pero seguían descendiendo y la temperatura seguía bajando. Al pie de la escalera encontraron un corredor. Las paredes no eran de concreto como el resto del hospital. Eran de piedra tallada, antigua, con grabados que ninguno de ellos reconoció, símbolos que no pertenecían a ningún alfabeto conocido. Lucía los filmó detalladamente. Ricardo grabó el sonido de sus pasos sobre el suelo de piedra, un eco hueco, como si debajo de ellos hubiera más espacio, más vacío. El corredor se extendía en línea recta durante aproximadamente 50 metros. A ambos lados había puertas de madera, 12 en total, 6 a cada lado, todas cerradas, todas con cerrojos externos, como celdas, como calabozos. Mateo probó la primera puerta. Se dio con facilidad. El interior era una habitación pequeña, 3 metros por 3 metros, paredes desnudas, sin ventanas, sin muebles, solo cadenas colgando del techo y manchas oscuras en el suelo que formaban patrones circulares. No abrieron las demás puertas. El silencio en ese corredor era absoluto. Ni siquiera el zumbido de baja frecuencia llegaba hasta allí. Era como estar sumergidos
en un vacío total. Ricardo reportó que sus grabadoras captaban absolutamente nada. Silencio digital perfecto. Algo que técnicamente no debería existir. Siempre hay sonido ambiental, siempre hay algo, pero allí abajo no había nada. Solo sus respiraciones, solo el latido acelerado de sus corazones. Al final del corredor había otra puerta. Esta era diferente, de metal reforzado, con un sistema de cierre complejo, pero también estaba abierta, entreabierta exactamente como la trampilla, como si alguien hubiera huido dejando todo sin asegurar. Mateo la empujó lentamente, la bisagra chirrió. Un sonido agudo que reverberó en las paredes de piedra. Del otro lado había una sala circular, grande, con el techo abovedado tallado en la roca viva. Y en el centro de esa sala había algo que ninguno de ellos esperaba encontrar. Una mesa de operaciones, pero no una mesa moderna. Era una estructura de hierro forjado con correas de cuero en los puntos donde irían las muñecas y los tobillos. Alrededor de la mesa había instrumentos quirúrgicos dispuestos con precisión meticulosa sobre bandejas de acero inoxidable. Los instrumentos brillaban, limpios, sin rastro de óxido, como si alguien los hubiera usado recientemente y los hubiera dejado preparados para la siguiente intervención. Las paredes de la sala circular estaban cubiertas de archivadores metálicos. Cientos de ellos, organizados con etiquetas escritas a mano en tinta negra. Lucía se acercó a uno y lo abrió. Dentro había carpetas, expedientes médicos, fotografías, formularios con sellos oficiales de instituciones que ella no reconoció. Los nombres en los expedientes estaban tachados con marcador negro, pero las fechas eran visibles: 1952, 1968, 1973, 1981, y luego un salto: 2004, 2011, 2015, 2018. Mateo tomó uno de los expedientes más recientes. Lo abrió frente a la cámara. Dentro había fotografías médicas, radiografías, informes escritos con terminología técnica que él no comprendía. Pero las fotografías eran claras, demasiado claras. Mostraban procedimientos quirúrgicos realizados en pacientes conscientes, los ojos abiertos, las bocas abiertas en gritos silenciosos, capturados para siempre en blanco y negro. Ricardo encontró algo peor. En el fondo de la sala había un refrigerador industrial, antiguo pero funcionando, conectado a un generador que zumbaba suavemente en un rincón. Lucía le pidió que no lo abriera. Mateo insistió. Necesitaban documentar todo. Ricardo abrió la puerta del refrigerador. El vapor frío escapó como un suspiro, y dentro, en bandejas metálicas perfectamente organizadas, había frascos. Docenas de frascos de vidrio sellados, conteniendo órganos preservados en formol. Cada frasco tenía una etiqueta, fecha, código numérico y una inicial. Fue entonces cuando escucharon el sonido. Venía de más allá de la sala circular, otro corredor, más profundo. El sonido era mecánico, regular, como una máquina funcionando, o como una respiración amplificada. Mateo siguió el sonido. Lucía lo siguió a él. Ricardo se quedó atrás, revisando más archivos, tratando de encontrar algo que explicara lo que estaban viendo. El segundo corredor descendía en espiral. Las paredes ya no eran de piedra tallada, eran de concreto moderno, con cables eléctricos expuestos que corrían hacia abajo, con tubos de ventilación que siseaban suavemente. Este nivel había sido construido recientemente, décadas después del hospital original. Alguien había excavado más profundo, alguien había expandido lo que ya existía, alguien había convertido esos túneles antiguos en algo funcional, en algo activo. Las luces de sus linternas revelaron cámaras de seguridad montadas en los techos, apagadas, inactivas, pero nuevas, instaladas en los últimos 5 años según el modelo que Mateo reconoció. Esto no era un hospital abandonado, esto era una instalación oculta,
operativa, y ellos acababan de entrar sin permiso en algo que claramente no querían que nadie descubriera. Mateo susurró a la cámara. Describió las cámaras de seguridad, grabó los números de serie de los cables eléctricos, documentó cada detalle pensando que esto sería su gran revelación. El video que expondría un secreto gubernamental, una conspiración médica, algo que cambiaría todo. No comprendió que cada segundo que permanecían allí los acercaba más a un punto de no retorno. El corredor terminaba en una puerta de acero con una ventana de vidrio reforzado. A través del vidrio podían ver lo que había al otro lado, una sala de observación, con monitores en las paredes mostrando signos vitales, con equipos médicos modernos conectados a un tanque central de vidrio lleno de líquido transparente, y dentro del tanque flotaba algo que había sido humano, algo que todavía estaba conectado a los monitores, algo que según las pantallas todavía tenía pulso. Lucía dejó de grabar, bajó la cámara, miró a Mateo. En sus ojos había una pregunta que ninguno de los dos quería verbalizar. Mateo empujó la puerta. No estaba cerrada. Entraron a la sala de observación. El aire olía a químicos, a desinfectante, a ese olor dulzón que ahora reconocían como formaldehído mezclado con algo orgánico, algo vivo. Los monitores mostraban lecturas activas, frecuencia cardíaca, presión sanguínea, actividad cerebral, todo funcionando, todo estable. Mateo se acercó al tanque. El vidrio estaba empañado por dentro. Limpió la superficie con la manga y vio. Lo que flotaba dentro no tenía rostro. Los rasgos habían sido removidos quirúrgicamente, pero el cuerpo estaba intacto, conectado a tubos que alimentaban nutrientes, a cables que monitoreaban cada función, a un sistema que mantenía esa cosa viva, consciente, atrapada en un estado entre la vida y la muerte que desafiaba toda ética, toda razón, toda humanidad. En la pared junto al tanque había una placa metálica grabada con láser. Proyecto Thanatos, fase 3, autorizado por Secretaría de Salud, clasificación Sigma, prohibido acceso no autorizado. Las letras brillaban bajo la luz de las linternas. Oficiales, reales, respaldadas por instituciones que deberían proteger, no torturar. Fue entonces cuando las luces se encendieron, todas a la vez, cegadoras, blancas, clínicas. Y con las luces llegó el sonido de las alarmas, estridentes, penetrantes, alertando a alguien de que había intrusos, de que el secreto había sido violado, de que era necesario contener la situación. Mateo gritó a Lucía que corriera. Ella tomó su cámara y corrió hacia el corredor. Mateo la siguió. Detrás de ellos escucharon puertas abriéndose, pasos multiplicándose, voces dando órdenes. No eran guardias de seguridad, eran voces entrenadas, militares, precisas, coordinadas. Subieron el corredor en espiral. Las luces los seguían. Se encendían a medida que avanzaban, como si el sistema los estuviera rastreando, guiándolos o acorralándolos. Llegaron a la sala circular. Ricardo no estaba. Habían dejado la puerta abierta. Los archivadores estaban volcados, los expedientes esparcidos por el suelo. Y había sangre, un rastro de sangre que llevaba hacia el primer corredor. Lucía gritó el nombre de Ricardo. No hubo respuesta. Mateo la tomó del brazo. Le dijo que tenían que irse, que Ricardo sabía cuidarse, que no podían ayudarlos si los capturaban a ellos también. Mentiras que él necesitaba creer para seguir moviéndose. Corrieron por el primer corredor. Las puertas de las celdas estaban abiertas, todas vacías, pero en las paredes había marcas frescas, arañazos, como si algo hubiera sido arrastrado recientemente. Las cadenas que colgaban del techo se balanceaban suavemente, movidas por el aire o por algo más. Los pasos detrás de ellos se multiplicaban. No corrían, caminaban, metódicos,
seguros de que no había escape. La escalera de metal estaba frente a ellos. Mateo subió primero, Lucía detrás. Sus pies resonaban sobre los escalones. 53 escalones hacia arriba, hacia la trampilla, hacia la salida. Pero cuando llegaron arriba, la trampilla no se abrió. Mateo empujó. Nada. Golpeó. El metal resonó, pero no cedió. Estaba cerrada desde afuera, asegurada, sellada. Lucía miró hacia abajo. Las luces del corredor revelaban figuras ascendiendo, uniformes oscuros, cascos, armas que no eran para disparar, eran para incapacitar, para capturar vivo. Mateo buscó en sus bolsillos, encontró una navaja multiuso, pequeña, inútil contra una trampilla de acero reforzado. Pero intentó forzar el cierre. La hoja se quebró. Lucía revisó su mochila. Encontró una bengala de emergencia, la encendió. La luz roja llenó el hueco de la escalera. Las figuras abajo se detuvieron momentáneamente. Ajustaron sus visores. Continuaron subiendo. Entonces Mateo vio algo. Un panel de mantenimiento en la pared junto a la trampilla. Lo abrió. Dentro había cables, tubos de ventilación y un conducto lateral, estrecho, apenas suficiente para que una persona se arrastrara. Le dijo a Lucía que entrara. Ella negó. Dijo que no la dejaría, que saldrían juntos o no saldrían. Mateo la empujó dentro del conducto, le pasó su mochila con las grabaciones, le dijo que corriera, que difundiera todo, que no dejara que esto quedara en silencio. Lucía gritó su nombre. Mateo cerró el panel, escuchó sus gritos amortiguados mientras ella se arrastraba por el conducto. Escuchó los pasos llegar hasta él, sintió manos enguantadas tomarlo, arrastrarlo, y luego nada, solo oscuridad. Lucía emergió del conducto de ventilación 3 horas después. Salió por una rejilla en el callejón detrás del hospital. Eran las 6 de la mañana. La ciudad comenzaba a despertar. Ella estaba cubierta de polvo, de sangre que no era suya, con las manos destrozadas por arrastrarse sobre metal oxidado, pero tenía la mochila, tenía las grabaciones, tenía la evidencia. Caminó hasta una estación de policía. Les mostró los videos, les habló del hospital, de los túneles, de Mateo y Ricardo, de lo que habían encontrado. El oficial que la atendió tomó notas, hizo llamadas, le dijo que esperara. 3 hombres con trajes oscuros llegaron 40 minutos después. No eran policías. Se identificaron como agentes de la Secretaría de Seguridad Nacional. Le dijeron que había cometido un delito grave, que había entrado sin autorización a una instalación gubernamental clasificada, que los videos serían confiscados como evidencia. Lucía les dijo que ya había subido copias a la nube, que sus contactos tenían acceso, que si algo le pasaba todo se haría público. Los hombres sonrieron. Uno de ellos le mostró su teléfono. En la pantalla había un mensaje de su cuenta de correo. Todos los archivos habían sido eliminados de forma remota. Las copias de seguridad, los respaldos, todo, como si nunca hubieran existido. Le ofrecieron un trato. Firmaría documentos de confidencialidad, recibiría compensación económica y viviría. O podía insistir en difundir una historia que nadie creería, una historia sin evidencia, y entonces tendría un accidente, como tantos otros que intentaron exponer verdades incómodas. Lucía firmó. No tenía opción. Firmó con la mano temblorosa mientras los hombres observaban sin expresión. La liberaron 12 horas después. Le devolvieron su mochila, vacía. Las cámaras habían sido borradas, las tarjetas de memoria reemplazadas por unas nuevas sin usar, como si esa noche nunca hubiera ocurrido, como si Mateo y Ricardo nunca hubieran existido. Le dijeron que no hablara con nadie, que no volviera a la colonia Doctores, que olvidara lo que había visto. Pero Lucía no olvidó. Durante 6 meses vivió con miedo, mirando sobre su hombro, cambiando de casa 3 veces, encontrando cámaras ocultas en sus apartamentos.
recibiendo llamadas silenciosas a las 3 de la mañana, sabiendo que la vigilaban, que esperaban que cometiera un error, que intentara hablar. En septiembre de 2019, un canal de noticias independiente publicó una investigación sobre hospitales abandonados en Ciudad de México. Mencionaron el Hospital San Rafael, mostraron imágenes recientes del edificio, completamente sellado, las ventanas cubiertas con planchas de metal soldadas, la entrada principal bloqueada con toneladas de concreto armado. Un letrero nuevo advertía de peligro de colapso estructural. Prohibido el acceso bajo pena de arresto. Pero los vecinos reportaron algo extraño. Durante las noches posteriores al sellado, escucharon excavadoras trabajando. Vieron camiones de construcción llegar a medianoche. Sintieron vibraciones bajo sus casas, como si estuvieran excavando más profundo, expandiendo lo que ya existía, construyendo más niveles bajo tierra donde nadie pudiera verlos. Lucía vio ese reportaje y supo que tenía que hacer algo. Contactó al periodista que había realizado la investigación. Le contó su historia, sin evidencia, sin pruebas, solo su palabra. El periodista era escéptico. Había escuchado muchas teorías de conspiración, pero algo en la forma en que Lucía hablaba lo convenció de investigar más. Pasó 3 meses recopilando información, entrevistas con familiares de personas desaparecidas que habían sido vistas por última vez cerca del hospital. Testimonios de trabajadores de construcción que habían participado en proyectos extraños en la zona. Documentos filtrados de contratos gubernamentales para excavaciones no especificadas. No era suficiente para probar nada, pero era suficiente para hacer preguntas. El 14 de diciembre de 2019, el periodista publicó su investigación. Un artículo de 20 páginas detallando inconsistencias en los registros oficiales del hospital, cuestionando por qué un edificio abandonado requería sellado de máxima seguridad, preguntando sobre los proyectos de excavación nocturnos, nombrando a funcionarios que autorizaron gastos millonarios sin justificación clara. El artículo generó atención, redes sociales lo compartieron, otros periodistas comenzaron a investigar. Durante 3 días fue trending topic, y entonces todo se detuvo. El artículo fue removido de todos los sitios que lo habían publicado. El periodista apareció en televisión retractándose. Dijo que había sido engañado por fuentes no confiables, que lamentaba el error, que no había evidencia de ninguna irregularidad. Una semana después, el periodista murió en un accidente de tránsito. Su auto se salió de la carretera en una curva que había recorrido miles de veces. Los frenos fallaron, según el informe oficial. Según la investigación que se cerró en 48 horas sin más preguntas. Lucía supo entonces que estaba sola, que nadie más iba a ayudarla, que si quería justicia tendría que encontrar otra forma. Pasó los siguientes meses aprendiendo sobre tecnología, sobre encriptación, sobre cómo comunicarse sin ser rastreada, sobre cómo distribuir información de forma que no pudiera ser contenida. En marzo de 2020, exactamente un año después de aquella noche, Lucía hizo algo que cambiaría todo. Había logrado recuperar fragmentos de los videos originales. No de las cámaras que le fueron confiscadas, sino de una fuente que nadie esperaba. La GoPro de Mateo había estado configurada para transmitir en vivo a un servidor privado como respaldo. Los hombres de trajes oscuros no lo sabían. Borraron las grabaciones locales, pero los fragmentos transmitidos antes de que perdieran señal en los túneles seguían existiendo. No era mucho, 7 minutos de video, cortado, con interferencias, pero suficiente para mostrar los túneles, los archivadores, las fotografías, el tanque, los monitores,
la placa con el nombre Proyecto Thanatos. Lucía editó el material, añadió contexto, narró lo que había vivido y lo distribuyó de una forma que no podía ser detenida. Lo fragmentó en miles de archivos pequeños, los distribuyó en redes descentralizadas, los subió con diferentes cuentas desde diferentes ubicaciones usando tecnología que hacía imposible rastrear el origen. En cuestión de horas, el video estaba en todos lados, descargado, compartido, replicado en servidores alrededor del mundo. La respuesta fue inmediata. El gobierno emitió un comunicado. Declararon el video como una falsificación, deepfake elaborado, desinformación diseñada para desestabilizar. Amenazaron con procesar a quien lo compartiera. Pero era tarde. El video ya había sido visto millones de veces, analizado por expertos que confirmaron que no era falso, estudiado por grupos de derechos humanos que exigieron investigación internacional. Durante 2 semanas fue el escándalo más grande del país. Protestas en las calles, demandas de transparencia, peticiones para abrir el hospital a inspección pública. El gobierno resistió, negó todo, presentó documentos que supuestamente demostraban que los túneles no existían, que el proyecto Thanatos era ficción, que todo era una elaborada conspiración. Pero entonces alguien más habló. Un hombre que había trabajado en el hospital en los años 80. Un médico retirado que había guardado silencio durante décadas. Confirmó la existencia de niveles subterráneos. Habló de experimentos, de pacientes que desaparecían de los registros, de órdenes que venían directamente de instancias superiores, de cosas que lo habían atormentado cada noche desde entonces. Otros siguieron. Enfermeras que habían sido obligadas a firmar documentos de confidencialidad. Trabajadores de mantenimiento que habían visto cosas que no debían ver. Familiares de desaparecidos que finalmente encontraron el valor de hablar. Uno por uno, los testimonios se acumulaban, construyendo un caso que era imposible ignorar. En abril de 2020, bajo presión internacional, el gobierno permitió una inspección limitada del hospital. Un equipo de investigadores independientes acompañados por observadores de derechos humanos. Les mostraron los primeros 3 pisos, vacíos, abandonados, exactamente como se esperaría de un edificio cerrado desde 1985. Cuando preguntaron por los sótanos, les dijeron que no existían, que los planos originales no mostraban ninguna estructura subterránea, pero los investigadores trajeron equipo de escaneo, radar de penetración terrestre, y encontraron exactamente lo que Lucía había descrito. Espacios vacíos bajo el edificio, estructuras a profundidades imposibles, evidencia física de que algo había sido excavado, de que algo existía bajo tierra. El gobierno bloqueó la investigación, declaró el sitio como seguridad nacional, expulsó a los investigadores y 24 horas después comenzaron a demoler el hospital. No lo sellaron, lo destruyeron completamente, dinamitaron los cimientos, excavaron hasta 20 metros de profundidad, removieron toda evidencia física. Llenaron el sitio con concreto y en 6 meses construyeron encima un edificio de oficinas gubernamentales. Lucía observó la demolición desde la distancia. Sabía que habían ganado. Habían borrado la evidencia, habían silenciado las preguntas con acción rápida y recursos ilimitados. Pero también sabían que ella sabía y que millones de personas sabían. La verdad estaba fuera, incompleta, fragmentada, pero imposible de borrar completamente. En junio de 2020, Lucía desapareció. Su apartamento fue encontrado vacío, sin signos de lucha, sin nota de despedida. Simplemente dejó de existir en los registros oficiales, como si nunca hubiera nacido. Sus redes sociales fueron eliminadas, sus cuentas bancarias cerradas. Su familia reportó su desaparición. La investigación se cerró en 3 días
por falta de evidencia. Algunos dicen que huyó del país, que vive bajo identidad falsa en algún lugar de Europa, que todavía tiene información guardada, esperando el momento correcto para liberarla. Otros creen que corrió la misma suerte que Mateo y Ricardo, que fue silenciada como tantos otros que intentaron exponer verdades incómodas. Lo único que sabemos con certeza es que los videos que ella distribuyó todavía existen, todavía circulan, todavía generan preguntas que nadie quiere responder, y que en el sitio donde estaba el Hospital San Rafael, los guardias de seguridad del edificio nuevo reportan cosas extrañas. Luces que se encienden en el estacionamiento subterráneo cuando nadie está allí. Sonidos que vienen de las paredes. Sensaciones de estar siendo observados. Los trabajadores que participaron en la construcción del nuevo edificio hablan en voz baja de lo que encontraron durante las excavaciones. De túneles que se extendían mucho más allá de lo que el gobierno admitió. De salas que tuvieron que sellar con concreto porque ningún trabajador quería entrar a limpiarlas. De cosas que vieron flotando en tanques antes de que les ordenaran destruir todo sin hacer preguntas. Y en las noches sin luna, los vecinos más viejos de la colonia Doctores todavía escuchan los sonidos, todavía ven las luces, todavía sienten que algo debajo de sus pies continúa existiendo, esperando, respirando, mantenido vivo por sistemas que nadie se atrevió a desconectar completamente. El proyecto Thanatos nunca fue oficialmente reconocido. Los documentos que Lucía mostró fueron declarados falsos. Las personas que hablaron fueron desacreditadas. La historia fue enterrada bajo toneladas de concreto y burocracia, pero las preguntas permanecen. ¿Qué estaban haciendo realmente en esos túneles? ¿Cuántas personas pasaron por esas mesas de operaciones? ¿Dónde están Mateo, Ricardo y Lucía ahora? Hay quienes investigan todavía, que buscan en archivos desclasificados, que entrevistan a personas dispuestas a hablar bajo condición de anonimato, que mapean túneles antiguos bajo Ciudad de México tratando de encontrar conexiones, que estudian presupuestos gubernamentales buscando gastos inexplicables, que no aceptan las respuestas oficiales porque saben que las respuestas oficiales son mentiras cuidadosamente construidas. Y nosotros seguimos preguntando, ¿tú qué crees? ¿Fue real lo que encontraron bajo ese hospital? ¿O todo fue una elaborada conspiración diseñada para generar pánico? Las personas desaparecidas eran exploradores urbanos que simplemente fueron demasiado lejos. ¿O fueron testigos de algo que nunca debió ser visto? ¿El proyecto Thanatos terminó con la demolición del hospital? ¿O simplemente se trasladó a otro lugar más profundo, más oculto, más imposible de encontrar? Si esta historia te ha perturbado tanto como a nosotros, compártela. Deja que otros decidan qué creer. Dale like si piensas que hay verdades que el gobierno no quiere que sepamos. Suscríbete a Ecos del Silencio porque seguiremos investigando, seguiremos preguntando, seguiremos buscando en los lugares donde otros tienen miedo de mirar, porque hay secretos enterrados bajo esta ciudad y algunos de esos secretos todavía están vivos. En algún lugar de Ciudad de México, bajo el concreto y el asfalto, bajo los edificios nuevos y las calles remodeladas, algo todavía funciona. Algo todavía respira, algo todavía espera. Y la única pregunta que importa es esta: ¿cuánto tiempo más podrán mantenerlo oculto?